Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy martes 13 de agosto, dicen por ahí que martes ni te cases ni te embarques y en martes 13 pues peor tantito, ¿no? Pero no es así. Esperemos que usted esté pasando muy buen martes, que lo disfrute y sobre todo muchas gracias por acompañarnos aquí en Estación Central. Ya lo sabe, esta semana nuestro tema es delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Sus opiniones son muy importantes, sus puntos de vista, todo lo que usted guste comentar. Bueno, pues esta tarde estaremos hablando con maestros universitarios y también con representantes de asociaciones civiles. Bienvenidos todos. Mi nombre es Begoña Lomelí y lo saludo a usted que nos sintoniza a través de C7 Radio. Gracias también si nos está viendo a través de C7 Televisión. Y si usted también está en internet, bueno, pues saludos para toda la red, quienes nos estén sintonizando, ya sea por radio, en internet o por televisión en internet, en www.c7jalisco.com. Pues bueno, yo les comentaba que esta tarde nos visitan y es un honor saludar a todos los representantes, les comento, de asociaciones civiles y también de universidades. Saludo con mucho gusto, iniciando hoy, a María Elena Orozco Rodríguez. Ella es directora general de Unión Femenil AC Jalisco. Buenas tardes, María Elena. Hola, Begoña. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues la primera vez que nos acompaña Unión Femenil AC. Sí. Muy contentas. Bienvenidas. Gracias. Gracias también. Saludamos al arquitecto Juan José Sánchez López, representante del Parlamento de Colonias, de la colonia Lomas del Valle, ante el Parlamento de Colonias. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Begoña. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y también saludo con mucho gusto al maestro Gerardo de la Cruz Tobar, académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara y especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Maestro, Hola, bienvenido. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes el espacio. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, en este primer bloque, yo les comentaba, el bloque es un poco corto y lo que hacemos es poner un poquito de contexto de lo que ayer más o menos, palabras más, palabras menos, pero en términos generales, que fue lo que se habló acerca de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos, nos acompañó Noemí Rodríguez Torres del PRD, Alberto Mora de la Fundación Colosio del PRI, también estuvo Noé Chávez del PAN y Hugo Luna Vázquez de Movimiento Ciudadano. Entonces, de lo que se hablaba era de reconocer el problema de la inseguridad y buscar soluciones a largo plazo, a 10, 20, incluso 30 años más, ¿no? Nos comentaban también que el gobierno pues, no ha hecho lo suficiente para proteger a la niñez en cuanto a seguridad, que hubiera escuela para todos, que hubiera trabajo también para todos. No se ha apostado por una prevención con una visión a futuro. Se necesitan también policías con formación científica, que se eleve el nivel de los policías. Y bueno, pues también se hablaba acerca de números de que una de cada 10 personas hace denuncias o va a hacer una denuncia ante alguna violación, algún acto de delincuencia. También nos comentaban que se necesitan 3 puntos: denunciar, procuración de justicia y administración de la justicia. Se tocó también el tema del mando único, ¿no? También policías mejor pagados, exámenes de control de confianza y también hacer revisiones constantes a las conductas de los policías. Por otra parte, se hablaba de esta capacitación, reitero, a los mandos policíacos, tener indicadores del problema, el mando único de acción y de reacción también, certeza por parte de la autoridad, y también se hablaba acerca de la recuperación de los espacios públicos, del desarrollo de la juventud y también de la educación. Y para cerrar, pues que los gobiernos, tanto municipales como estatales y también el federal, deben de poner atención en conjunto para bajar la violencia, esto en conjunto. Entonces, esto fue lo que ayer se habló en términos generales acerca de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. A propósito de lo que hemos escuchado en los medios, de lo que hemos visto en los periódicos, incluso en las redes sociales, ¿no? Efectivamente. Como las redes sociales han formado una parte muy importante para mostrar la violencia que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Alguien quiere vertir alguna opinión al respecto en este primer bloque? Sí. Arquitecto. Bien, mira, pues como siempre los partidos tienen su visión corta y miope porque no tienen el contacto con la ciudadanía. Esto que ellos dicen, bueno, es una pequeña parte de una de las causas de la delincuencia. Yo creo que la principal causa de la delincuencia es porque los ciudadanos no tenemos
acceso a hacer las denuncias. No tenemos facilidad para hacer las denuncias. Te quiero decir, en el estado de Jalisco, ahí, y principalmente en la zona metropolitana, hay una zona exclusivamente para hacer tus denuncias que es en la calle 14. Te voy a poner el caso que lo conozco, Zapopan, que tiene 1.200.000 habitantes, no tiene agencias del Ministerio Público. Las dos que existen prácticamente son para recibir casos como de emergencia o de guardia. Pero si tú vienes de Tezistán o del Diente a querer hacer una denuncia, tienes que irte hasta la calle 14. Y a eso, aunado a que si no tienes tu credencial de lector o con qué identificarte, bueno, pues también es otra traba, aparte del tiempo que tardan en levantarte la denuncia. Entonces debe de haber también reformas de fondo. Aquí el maestro, que es experto, nos dirá cómo hacerlas, porque también las denuncias que se hacen por parte de los ciudadanos, das tus datos generales y a ese expediente tienen acceso a la contraparte y después eres objeto de amenazas de la contraparte o para que negocies o para que te desistas. Entonces, también habrá que revisar ese sistema jurídico para que pueda haber confiabilidad y confianza para hacer las denuncias. Después, posteriormente, si tú quieres, te daré algunas cifras de la Secretaría de Gobernación de cómo son las denuncias, cuántas tenemos en el estado de Jalisco. Y te vas a sorprender que esta es la gente que se anima a ir. Pero comentando también con el maestro, él dirá la cifra de cuáles son los que no van, que es un gran número superior a los que van. ¿Sí? Los que tienen esta voluntad y todo el tiempo para acudir a la calle 14, porque ayer decíamos, igual son 8 horas y bien te va, ¿no? Cuando menos. Cuando menos. Cuando efectivamente. Así es. Bueno, de todos estos puntos que mencionaste, Begoña, y que habló que fueron los propios políticos quienes mencionan que esto es lo que hace falta hacer, hay algunas cosas en las cuales tienen bastante razón. Muchas de ellas me parece una cartita al niño Dios, porque finalmente como políticos son quienes tienen en sus manos la posibilidad precisamente de incidir en los cambios a nivel legislativo para que esto se lleve a cabo. Pero hay puntos interesantes en lo que mencionas. De entrada, algo en lo que hemos insistido mucho, reconocer el problema. Ese es un problema que hemos tenido en el ámbito jurídico, de que nos hemos cerrado los ojos y no hemos reconocido el problema jurídico que tenemos, el problema de seguridad que tenemos. Hablamos de que cuidado porque se pueden venir las personas de la familia michoacana, pueden venir los Zetas, pueden venir estos. Tendríamos que preguntarnos qué pasa con los que están dentro. Tenemos que reconocer que tenemos un problema de seguridad y esta situación no es nueva, es algo que ha venido de alguna manera creciendo. La inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara no es de este periodo, lo venimos arrastrando de mucho tiempo, pero no se ha visto la voluntad política de resolverlo. Cuando vemos la actividad que lleva a cabo la autoridad ante la serie de delitos que eventualmente se llegan a denunciar, vemos cómo se reacciona ante ellos, pero lo que no se está haciendo nada es cómo prevenimos estos delitos. Inclusive, pongo en ejemplo una situación que todos vimos hace escaso un mes, donde se lleva a cabo un robo, que se filma y que por medio de todas las redes sociales se da a conocer de ese señor que robaron en Américas y Colomos y Américas, ¿no? A consecuencia de esto, se vino toda una reacción de operativos en contra de los motociclistas. ¿Cuántos días? ¿Con qué resultados? Con, de alguna manera, eventualmente hasta violaciones a las garantías individuales, desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos reaccionando ante un problema que causa alarma porque se hace del dominio público. Pero esto no debió haber ocurrido, deberíamos haber tenido los mecanismos necesarios para evitar que esto suceda. Sin embargo, no lo hacemos, no estamos previniendo, únicamente estamos reaccionando. Eso es algo que ha caracterizado no únicamente a esta administración, sino a la anterior. Deja de llevar a cabo las actividades eminentemente preventivas y se dedica únicamente a la reacción. Yo les preguntaría, como representante de colonias, como representante de una organización femenil, ¿ven ustedes a las patrullas cerca de las zonas en las que ustedes viven? ¿Ven los rondines policíacos que inhiban la presencia o la actividad de los delincuentes? Es muy raro que se vean. Bueno, en nuestro caso sí, ¿eh? Pero
debido a que los están ustedes solicitando precisamente por lo combativo que son. Nosotros nos cooperamos en nuestra Claro, colonia desde luego, para desde comprar luego, para unidades. comprar unidades. que las damos en Organización comodato. vecinal. Sí, claro. Es organización vecinal. Efectivamente. Y Que es con ahí este donde tema, tendríamos que ir. si gustan, con este tema nos quedamos Perfecto, cómo aquí no. en la mesa, ya hablamos acerca de las denuncias, el maestro hacía una pregunta, ¿no? Los rondines, a ver, usted que nos está sintonizando, ¿qué tan seguido ve las patrullas por su colonia? Díganos de qué colonia nos llama y qué tan seguido ve las patrullas en su colonia. Comuníquese con nosotros, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en el 3030-5307, 3030-5307. También tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. Y estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. También tengo cifras para De regreso en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 17 minutos, hablando de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos llamadas y yo le reitero nuestro número 3030-5307 y 01800-087-8817. Antes de regresar con nuestros invitados, saco algunas llamadas. María Dolores Hernández del Fraccionamiento Arandas. Ella nos comenta, esto es algo que sucedió cuando fue el operativo de las partes robadas hace como mes y medio. El esposo de María y su hijo tienen un puesto de comida y su hijo iba a llevar un pedido. Los policías lo detuvieron porque supuestamente iban a detener a todos los motociclistas. A él se lo llevaron y no le dijeron nada a su esposo. Después se lo llevaron a la calle 14, su esposa quiso poner una queja, pero no la dejaron ponerla en control de policías y esto pues tampoco se podía poner con las autoridades, hablando de las denuncias, ¿no? Efectivamente. Esteban Treyes, cuando estuvo Alfaro gobernando tenían una pista de aviones clandestina de narcotráfico y tuvo que venir la AFI a desmantelarlo. Cuando gobernó Cárdenas Jiménez, mandó a matar a los internos del Centro de Adaptación Social y es fecha que nadie hace nada. Esta llamada es anónima, nos dice, si nos secuestran un familiar no pasa nada, aparentemente. Si matan a un político, al día siguiente encuentran a los responsables. La solución sería entonces que secuestren a los hijos de políticos para que encuentren a los culpables. No, pues ¿qué pasó? No. O bueno, no sé, no. Cristina, de la Colonia Olímpica, la gente delataría cuando surge algún robo. Al momento de aclararse algo, lo regresan y que les regresaran lo que les robaron. Anabel Gutiérrez, de Jardines Alcalde, el mando único no sirve. Que recuerden con el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo, que fue un fracaso, y que tienen que ver con el personal policiaco, que están muy desanimados por los abusos de los mandos, ya que los policías que se están quedando son los más corruptos y no están trabajando, ya que tienen temor de ser cesados. Y Rosa María Pérez de Tlaquepaque, el mayor problema es la corrupción de los altos mandos de la seguridad. Es muy notorio que desde el sexenio anterior se incrementó al máximo la inseguridad.
pues hablando de inseguridad, nos habíamos, obviamente es el tema, ¿no? Delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana, pero hablando también, ¿no? Porque ayer decíamos, claro, suceden cosas en Chapultepec, aquí en la Colonia Ladrón de Guevara, en la Americana, pero también en Oblatos, también en Lomas del Paraíso, también en Coli. ¿Qué sucede? A ver, Marilena, ustedes que en Unión Femenil trabajan directamente en estas colonias, ¿qué sucede? Digo, porque en los periódicos o a lo mejor las redes sociales no hay cámaras, no hay quien tome, ¿no? Nosotros trabajamos con las señoras y las señoras son las mamás de estas personas. Y les comentaba hace un rato que a la pregunta que usted hacía, no vemos la seguridad en las horas que nosotros trabajamos, pero seguimos yendo. Y no hay que dejar todo el trabajo solamente a los políticos, porque nuestra trinchera de sociedad civil es no dejar que ellos solamente tengan el mando, sino nosotros también dar nuestra opinión acerca de eso. De lo que tú comentas nosotros seguimos trabajando, las señoras siguen trabajando, pero a lo que también comentaban ayer es por qué sucede la violencia es porque no tienen trabajo, muchas veces porque quieren mantener un estatus y tener el celular que le voy a robar al señor. Entonces nuestra propuesta como asociación civil es mantener los valores en la familia, desde la familia, empezando con la mujer. Nosotros apostamos al trabajo con la mujer, a los proyectos productivos para que ellas tengan de dónde sacar adelante su familia. Definitivamente trabajamos en colonias vulnerables, en colonias donde no hay seguridad. Nosotros no la vemos a veces. Ni pasa la patrulla. No pasa. En algunas zonas, como comentábamos, de Zapopan, por ejemplo, sí las hay. Pero nosotros seguimos trabajando ahí. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando porque las señoras tienen una forma muy especial de querer seguir trabajando y de disminuir la violencia, que ellas mismas lo comentan. Entonces, sí tienen miedo, no hacen las denuncias, como ahorita lo vamos a platicar, pero nosotros como sociedad civil tendremos que seguir motivándolas a que trabajen a disminuir la violencia, mínimo en sus familias. Porque ellas saben, las familias Claro. o los chavos de sus casas, qué es lo que hacen, ¿no? Ahí está. Para mantener ese estatus. Y al último, trabajamos en las colonias y al día siguiente nos damos cuenta de algún acto violento en esa misma colonia donde nosotros trabajamos. Entonces la gente los conoce, los tiene que conocer. Ahí está, ahí está el secreto. Debemos de trabajar más en nuestras colonias, más en la sociedad. La policía de por sí sola no puede contra el cúmulo de delitos que a diario se van presentando. Cuando los ciudadanos tengamos confianza en los policías y tengamos un sistema judicial también en qué confiar, en ese momento vamos a ser aliados de la policía, en ese momento vamos a poder denunciar y una vez que se denuncie hay persecución del delito. Y también habrá que después pensar qué pasa con el Poder Judicial. Hemos visto a través de los medios que les sobra dinero del presupuesto en el Poder Judicial, pero se van de vacaciones muy tranquilos y dejan unas guardias que no resuelven nada y se para la justicia en nuestro estado. A ver, ¿por qué no pensar en que esos sobrantes del presupuesto, contraten más personal para que sigan operando los juzgados? Yo no me opongo a que tengan vacaciones, que se vayan de vacaciones, pero que existan gentes que puedan sustituirlos y que siga adelante el procedimiento judicial. No se paran y se para la justicia, ¿no? Y la delincuencia sigue. Entonces, habrá que revisar toda esta serie de cosas, como te digo, que son torales. Trabajar más con las colonias, cuando los ciudadanos tengamos la confianza en las autoridades, en la policía, en la denuncia, que no nos persigan a los que denunciamos como ciudadanos. Y tercero, un poder judicial de tiempo completo también y que también un consejo de la judicatura, que son los que encargados de revisar los procedimientos, que también no hacen su tarea correctamente. Entonces se van creando organismo tras organismo tras organismo, pero no ha habido en ningún momento la respuesta a los actos de la delincuencia. Mira, me gustaría darte unas cifras así rapidito. Sí, adelante. En Jalisco, en el 2012, fueron 50,665 denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público del Fuero Común,
Ojo, del fuero común faltan los del fuero federal. Ahorita para el 2013, a 6 meses que tenemos el registro, tenemos 43,955 denuncias. De estas, ponle como comentábamos con el maestro, un 80% no se denuncian. Pero de estas, ahorita ya vamos a la mitad y vamos mucho más arriba que las que se dieron en 2012. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo no está funcionando, ¿sí? Que nos escuchen a los ciudadanos, que nos den las confianzas, que denunciemos, que esto tenga seguimiento, la persecución del delito. ¿Por qué en Estados Unidos todo el mundo cuando pasamos la línea nos ponemos el cinturón, no hablamos por celular, no fuman los que van manejando, no toman, tiran basura? No tiran basura. ¿Por qué? Porque allá sí se ejerce. La autoridad ejerce su papel. Aquí no. Aquí puedes estar hablando por teléfono delante de un agente de tránsito y no te dice nada. Puedes traer el escape ruidoso y nadie te dice nada. Puedes andar en moto que hasta que no pasa algo, como dice el maestro, hacen un operativo de 4 o 5 días y creen que con eso ya se arregló. Cometiendo las injusticias en los operativos, como fue una de las llamadas de una de las personas que dijeron que a su hijo lo detuvieron en una moto. Existen injusticias. ¿Por qué? Porque no hay preparación en los cuerpos policíacos para hacer las revisiones adecuadamente y no violar los derechos de las personas. Efectivamente. Maestro. De los temas que tocó el arquitecto, hay algunos casos que debo resaltar. La cuestión de la confianza no es algo que nosotros le debamos dar en forma gratuita a la autoridad. La autoridad se la tiene que ganar. Se la tiene que ganar, desde luego, con su actividad, ¿verdad? Es eso de entrada. Tendría que ser más efectiva para que nosotros tengamos confianza en ellos, para que podamos denunciar en forma anónima sin sentirnos de alguna manera perseguidos en forma posterior. Ahora, el hecho de que estemos la sociedad civil, como es el caso de los aquí presentes, siendo de alguna manera corresponsables, haciendo algunas actividades que le tocan a la autoridad, está bien como una actividad social, pero no podemos con eso dejar de exigirle a la autoridad que cumpla con su papel, porque luego caemos en que nos hacen unos cuestionamientos tan absurdos como los llegó a hacer el exdirector de Seguridad Pública de Zapopan y los ha hecho inclusive el de Guadalajara, donde dice, es que la sociedad no se protege, es que eventualmente no ponen rejas en su casa, es que a veces dejan el carro abierto, es que traen joyas de manera ostentosa. Espérame, cuando decidimos agruparnos como sociedad, le dimos parte de nuestros derechos a la autoridad para que ellos lo administren, pero a cambio de esto, ellos deben garantizarnos nuestra seguridad. Si pagamos impuestos es para que ellos nos brinden esa seguridad, para que yo pueda tener una patrulla que ronde eventualmente por mi colonia y yo pueda andar en un vehículo que cueste lo que pueda costar, tener un celular o tener un reloj sin miedo a que me lo quiten en la calle. Entonces no tienen que entregarnos a nosotros la responsabilidad de que nos cuidemos a nosotros mismos. Si lo hacemos por educación está bien, pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque finalmente son ellos los que tienen que garantizar nuestra seguridad y esa es una de las primeras razones de ser de la sociedad. Entonces es lo primero que les debemos exigir a ellos. Ahora, abordando un poquito los temas que marcó ya el arquitecto de las estadísticas, es cierto, de cada 100 delitos que se cometen, únicamente se denuncian 15. En consecuencia, tenemos un 85% de cifra negra. Entonces, hay 85 delitos que no se persiguen, ni siquiera se abre una averiguación previa. Pero aparte de estos 15 que se llegan a denunciar, ¿cuántos concluyen con una sentencia condenatoria? ¿En cuántos no se deja en libertad a una persona por una detención ilegal? ¿En cuántos no se pudo obligar al denunciante a que se retractara o a que otorgara el perdón? ¿O en cuántos no cambiaron la versión los policías que lo detuvieron? Vaya, únicamente de 100 delitos cometidos, 2 terminan en una sentencia condenatoria. Todas las variantes. Entonces tenemos, precisamente con todas las salidas, la falta de confianza, la falta de denuncia, las retractaciones de particulares, las retractaciones de los elementos de la policía, tenemos que 98 de cada 100 delitos no son castigados. Ahora, ya son castigados. Le impusieron 10 años de prisión a una persona. ¿En cuánto tiempo obtiene su libertad? ¿En 10 años? En 10 años o en una tercera parte. Así es. generalmente en eso. Tienes Entre una buen tercera parte y una mitad, comportamiento, ¿sí? Entonces hay el día y la muchos- noche cuentan. Claro, hay muchas cuestiones que terminan generando impunidad. De repente vemos como una reacción de los políticos una fórmula muy sencilla de a mayor incidencia, mayor penalidad. Tengo más robos, lo hago delito grave y elevo la fianza. Tengo más secuestros, lo hago delito grave, elevo la pena. Pero esto no es problema de penas, esto es problema de impunidad. Es la impunidad lo que genera que tengamos una incidencia delictiva tan constante. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe
que si bien tiene una pena elevada, si lo llegan a capturar, sabe que tiene un sinfín de probabilidades de no ser capturado. Entonces no existe esa prevención general que se busca con la publicidad de la pena y por lo tanto tenemos mayor incidencia delictiva. Entonces ante esto, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un incremento enorme en robo a personas, un incremento en robo a casas, habitaciones, y si han abandonado algunos esquemas como los de los mapas criminógenos, Sí. ¿verdad? Que era un tema que comentábamos Mapas delictivos. fuera de, efectivamente. Así está. Por decirles algo, ahora que se dio este incidente del robo en Colomos y Américas, se habló de motoladrones en general. Pero no es así, no se trata de que todos sean el mismo perfil. Claro. Ahí tendríamos que distinguir quiénes son los que se dedican a robar una bolsa a la pasada, a robar un celular, y quiénes son ladrones que siguen a gente que salió del banco y utilizan, entre otros, como También. herramienta una motocicleta. El perfil de peligrosidad es diferente. Claro, Y cada habría quien. que ver de qué áreas de la ciudad provienen para ver qué operativos hacemos y eventualmente trabajar con ellos, ¿verdad? Así es. Directamente. Muy bien, con esto nos vamos al corte, 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Comuníquese con nosotros, 3030-5307, 01800-087-8817. Estamos en Twitter, ahí hay mucho movimiento, en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos llamadas, se comunicó José Miguel Cortés de Jardines de la Paz. Un saludo a todos los panelistas, en especial al maestro Gerardo, porque José Miguel entregaba su periódico. Qué bárbaro. Y fíjese, Gracias, fíjese, saludote. nos comenta José Miguel que la prevención de los delitos viene desde la familia, como nos comentaban, y los jóvenes no tienen entrada a la universidad y por ende no hay trabajo. Sugiere que haya un espacio que fuera, para que viniera un ciudadano común. José Miguel, muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta, claro que sí, muchas gracias. De todas formas, sus llamadas son bienvenidas y aportan muchísimo. Víctor Carrillo de Miravalle, en cada colonia deben de formar policías blancos, autónomos, independientes, por los mismos ciudadanos, mientras los jefes policíacos, ¿perdón? Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. ¿De qué Claro. manera la policía blanca, la llamada policía blanca? Continúa diciendo que mientras los jefes policíacos se hagan los ciegos y los sordos, se extiendan las dos manos para recibir dinero del delincuente y recibir dinero de los policías corruptos. Así nunca se va a terminar la delincuencia en las colonias. Cecilia Rodríguez de Lomas Altas acaba de llegar de vacaciones y se encontró con que le robaron su casa y no quiso llamar a la policía porque no hacen nada y solo la traen vuelta y vuelta. Qué desagradable que no hagan nada los policías. Juan Antonio Rubio de Tezistán piensa que uno de los factores más importantes es que el salario mínimo del crimen organizado es más alto que el salario del resto de las personas.
por eso prefieren dedicarse al crimen. Deberíamos invitar a gente normal, dice, para que den su opinión. Bueno, pues una segunda, con mucho gusto lo tomamos en cuenta. Celina Pinedo de Jardines de Seattle dice, los asaltantes en el municipio de Zapopan y los policías no estuvieron asaltándonos en mano armada y puso denuncia y no le hicieron caso. Es decir, los asaltaron en Zapopan y los policías no hicieron caso. Y bueno, esta llama desde ayer es la arquitecta Dina Navarro, felicita a Hugo Luna por su participación en este tema. Muchas gracias. Pues hablando, ¿no? Hemos visto en colonias vecinos vigilantes, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí funciona? ¿Sí ha funcionado, arquitecto? Sí funciona. Mira, para algunos de las personas que nos hicieron el favor de llamarle, quiero decirles que somos ciudadanos comunes. Normales. Que todos, no recibimos ningún sueldo de Sí. ninguna institución y también yo en lo particular no pertenezco a ningún partido político. ¿Sí? Bien. Otra de las llamadas de los guardias blancas en las colonias es muy riesgoso. Lo hemos visto en las guardias comunitarias en algunos estados como en Michoacán o en Guerrero, que bueno, algunas veces sí son bien intencionadas, pero otras veces son equipadas también por grupos delictivos. Y eso se corre un gran riesgo. Yo apoyo mucho la postura del maestro en que la autoridad tiene una responsabilidad que debe de cumplir, claro, pero que también nosotros debemos tener la confianza para que cumpla y que también se modifiquen las leyes para hacerlos cumplir, ¿no? Pero para que nos demos cuenta cómo están rebasadas las cosas, fíjate, delitos del fuero común, sin incluir delitos del fuero federal. A nivel nacional hubo 1.702.000 denuncias. Esto, como comentaba aquí el maestro, multiplícalo por 9, pues estamos hablando de 15 o 18 millones de denuncias al año. De estas que fueran objeto de dictar sentencia y que fueran a algún reclusorio, estaríamos hablando de 4 millones de personas que tendrían que ser recluidas. Pues no alcanzan las cárceles que tenemos actualmente porque las que están ya están llenas. Más aparte, si se persiguiera el delito y se lograra la sentencia, entonces estaríamos hablando de números millonarios que tendrían que entrar a las cárceles. Entonces, también tendría que haber otro tipo de reforma, como hay en otros países, en que no nada más necesariamente tienes que compurgar la pena dentro de los reclusorios, les ponen algunos brazaletes, claro, los traen controlados, y deben de ir a firmar periódicamente y les dan seguimiento. También tendríamos que pensar en una reforma penitenciaria. ¿Por qué? Porque los que están recluidos no los obligan a trabajar. Entonces, los que estén detenidos, estén recluidos, deben de mantenerse con su trabajo dentro, porque de otra manera también nos toca a toda la sociedad estarlos manteniendo. Claro. Entonces, es una serie de reformas que deben de hacerse, que los diputados a nivel federal, junto con los senadores, deben de ponerse a hacer. ¿Sí? Hay políticas que deben de afrontar a nivel nacional que son urgentísimas. Yo no discuto que la reforma energética sea importantísima, que la reforma fiscal también, pero ¿qué tal una reforma también en cuanto a los reclusorios? ¿Sí? A la prevención del delito. Entonces, es por dos lados. Por un lado, a nivel superior, las autoridades, y por otro lado, como dice la compañera Orozco, pues también trabajar en la comunidad para que los jóvenes que se vayan formando se den cuenta que sí pueden ser castigados por una autoridad que va a estar vigilante. ¿Qué otra forma de vivir, no? Sí. Así Claro. es. O sea, tanto el castigo como evita el castigo y Así es. ¿de Sí, qué yo manera? antes de irme a cuántas cárceles necesitamos es cómo vamos a prevenir eso, ¿no? Y si realmente, pensando bien, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estos actos delincuentes? ¿Realmente es por necesidad o por estatus o por qué? ¿Por qué están robando? Porque no tienen que comer. Por ejemplo, yo tengo valores que me inculcaron en la familia. Yo, si me estoy muriendo de hambre, no voy a robar. ¿Te pones a trabajar? Me pongo a trabajar, por Claro, supuesto. desde luego. Y si no tienen Efectivamente. oportunidades, entonces, por supuesto que hay que esperar a que los políticos hagan algo, pero nosotros hay que decirles más o menos Claro. por dónde irse. Tenemos- Porque
Sí, dime. Tenemos que exigirles. Sí. Tenemos que exigirles. Ya no Sí, es no nada hacer más su de trabajo, decirles. sino... Habrá que exigirles porque efectivamente terminamos la sociedad civil llevando a cabo actividades que les tocan a ellos. Así es. Tocaste algunos temas bastante interesantes que tienen que ver con las llamadas. Nos hablan de entrada, dicen, ¿por qué hay delincuencia? Porque los sueldos son insuficientes. Luego dices, bueno, hay de alguna manera otras cosas que hacer que tienen que ver con nuestros principios. Bueno, es cierto, de entrada tendría que pensar la autoridad en cómo le quito la base social a la delincuencia, cómo hago que no sea atractivo para mis jóvenes integrarse a las filas de la delincuencia. Desafortunadamente estamos viviendo una narcocultura, tenemos una ausencia de valores, los valores están trastocados y esto en gran medida es porque le hemos dejado esos espacios. Cuando la autoridad se deja de ejercer, se empiezan a llenar esos huecos y normalmente quien lo ejerce es el delincuente, ¿verdad? Entonces, claro, hay cosas que tenemos que hacer en la familia, hay cosas que tenemos que hacer en la sociedad. Mucho tiene que hacer la autoridad con esto, ¿verdad? En las cosas que comentaron el día de ayer, hablaba de recuperar espacios. Espacios públicos. Esto de los espacios públicos es un círculo vicioso que venimos enfrentando. De repente le preguntas a la madre de familia con la que tú te entrevistas, ¿por qué no llevas a tu niño al parque? Dice, porque hay muchos marihuanos, porque hay muchos viciosos, porque hay muchos delincuentes. ¿Pero por qué están ahí? Porque le hemos cedido esos espacios. Qué diferente sería si la autoridad en forma organizada trata de integrar a estos jóvenes en actividades deportivas y les dice, venga, vamos a hacer un torneo relámpago de fútbol, de básquetbol, y que venga tu papá a echarte porras y vamos a recuperar esos espacios públicos. ¿Qué pasa? Cuando aquel muchacho, que no quiero etiquetarlo como delincuente, pero cuando menos, que no tiene nada que estar haciendo ahí, de repente empieza a ver que ahí están sus papás también, que ahí está la señora de enfrente, que ahí están los vecinos, entonces o se integra esto o se retira. Y ese espacio que le habíamos dejado de alguna manera a la oscuridad, ahora lo recuperamos. Y esa actividad que el muchacho no tenía nada que hacer, ahora ya tiene algo que hacer. En cambio, lo que estamos viendo ahorita es una aculturación, es una ausencia de valores donde a los jóvenes de repente les resulta atractivo vestirse como delincuentes desafortunadamente, escuchar canciones que propiamente son una apología del delito, ¿verdad? Y que nos permiten ver de alguna manera que ¿para qué te pones a estudiar para ser un buen arquitecto, para ser un buen abogado, para ser una buena profesionista? Si carambas que es el vago de mi colonia es el que tiene más dinero y que tiene mejor carro. Y la hizo muy bien. Y la hizo muy Entre bien, comillas, ¿verdad? Entre ¿no? comillas. Entonces tenemos que ver dónde están los valores, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué te puede hacer sentir orgulloso y puedes platicar de lo que yo hago y qué tienes que hacer a escondidas y qué tienes que omitir cuando te preguntan a qué se dedica tu hermano, a qué se dedica tu papá, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con valores y es algo que nos hace falta en sociedad. Y hablando de esto, un estudio, ¿no? Una encuesta que se hacía con los niños chiquitos que decían, yo prefiero a lo mejor vivir no sé cuántos años, 5 o 10 años un adolescente, pero bien vividos, con lana, con cochezote, con la chava bonita, a vivir muchos años, pero como mediocre, ¿no? Sí, claro, desde su punto de vista. Pero esto sí, arquitecto. da pie, pues, a que debemos de pensar, fíjense que esto es ya también, estamos hablando ahorita de la seguridad en la zona metropolitana, pero esto es nacional y es internacional y es a nivel mundial. Es un sistema económico ya agotado, sí, claro, que no ha tenido la capacidad de crear los empleos suficientes a cómo va el crecimiento poblacional. Miren, nosotros México estamos entrando ahorita a una pirámide de edades que es así en forma arabesca. La pirámide de edades en forma arabesca quiere decir que el grueso de la población en nuestro país son jóvenes, ¿sí? Una menor parte, la base de la pirámide arabesca, son mayores, adultos mayores o de la tercera, perdón, es la niñez. Y la punta de la pirámide arabesca es la niñez. Entonces, esto se llama bono poblacional. Este bono poblacional, cuando hay el mayor número de jóvenes en edad de trabajar y trabajando, es cuando los países salen del subdesarrollo a ser países desarrollados. Entonces, aquí está la coyuntura a nivel poblacional de entenderla, de crear las fuentes de empleo para que todos estos jóvenes, en lugar de irse a delinquir, algunos que son porque no tienen el trabajo y otra por falta de valores. Pero yo creo que en gran parte, yo creo, imagínense a un padre de familia que tiene un hijo o dos
que ellos no saben si él tiene trabajo o no tiene trabajo, ellos demandan alimento, ¿sí? ¿Cuántas madres solteras hay también que tienen hijos y que no tienen acceso al trabajo? Y aparte de que muchas de las veces son trabajos mal remunerados y que no tienen las prestaciones de seguridad social. Entonces todo esto va incubando la delincuencia. Entonces habrá que hacer una tarea para repensar en nuestro modelo económico muy a tiempo. Estas reformas que están haciendo, espero que den resultados para que crean mayores fuentes de empleo, exista una derrama económica y le quiten la intención de los jóvenes de, en lugar de ponerse a producir, que se vayan a delinquir. Ok. ¿No? Bueno, pues nos vamos al corte para regresar al último bloque. Perfecto. Propuestas son bienvenidas todas, ¿no? Muy bien. Podemos plantear aquí soluciones. Claro. Y yo les recuerdo que estamos platicando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos acompaña María Elena Orozco Rodríguez de Unión Femenil, Asociación Civil, también el arquitecto Juan José Sánchez López, representando al Parlamento de Colonias, y el maestro Gerardo de la Cruz Tobar, de la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara. Nos vamos al corte, esperamos sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8817. Regresamos. Adelante. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Claro, desde luego. Muy bien, de regreso en su programa Estación Central, delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, pues un tema muy sensible, un tema muy doloroso para la sociedad y creo que también, bueno, pues para todas las personas que nos estén sintonizando, ya nos comentaban, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional también. Tenemos llamadas, este es el último bloque, vamos a darle salida rápidamente. Beatriz Cervantes de Providencia, ella comenta, es impresionante el robo de autopartes aquí en Providencia, hasta en los parques roban. Beatriz cree que Providencia es la primer colonia con mayor robo de autopartes. Esto de los robos se está incrementando cada vez más. De 6 casas han robado 5. Las autoridades deben hacer algo. Claudia Rivera López de Jardines de la Paz comenta que la policía de Tlaquepaque es la más corrupta, pues detuvieron a su hijo y a un amigo, les hicieron una revisión al carro y los esculcaron y también los policías les dijeron pues, que se mocharan. Marcela González de Tlaquepaque comenta que su hijo y ella andaban en moto por necesidad con casco los dos. Dice, ya les tenemos terror a los agentes de tránsito, siempre buscan pretextos para sacarte dinero. Algo deberían de hacer con los agentes de tránsito para estar vigilándolos. María Teresa de Topete, de Plaza de Guadalupe, manda una felicitación a María Elena Orozco por la labor que hace con la Unión Femenil. La labor que están haciendo es muy importante y que continúen con ello. Felicidades, gracias. María Elena. Esta llamada es anónima, comenta que lo asaltaron y le quitaron 28,000 pesos. Agarraron a los ladrones, pero que para que le regresaran su dinero le daban muchos pretextos. Y entre tantas vueltas y vueltas ya habían dejado libre a los ladrones. Puso una denuncia al que lo habían dejado libre, pero también le ponían pretextos. O sea, puso 2 denuncias y le ponían puros pretextos. No hubo resultados. De la primera llamada, yo diría, de las autopartes en Providencia es
la autoridad sabe. A lo mejor ella ha preguntado y sabe de vecinos que le han robado, pero sí sabe que hay mucho robo de autopartes también. Es una pregunta que yo lanzaría. O sea, entre los vecinos se sabe, pero la autoridad, ¿qué tan sí sabe está? o no sabe. Muy bien. Pues este es el último bloque. Tenemos unos 7 minutos más o menos. Podemos volcar soluciones, propuestas para poder hacer mejor las cosas, tanto como sociedad y también en la autoridad. ¿Quién quiere empezar? Bueno, mira. Arquitecto Juan José Sánchez López. Fui el primer presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Zapopan. Trabajamos muy de la mano con la autoridad municipal, más de 500 colonias representadas por algunos miembros. Entre vecinos sí nos animamos a denunciar, como por ejemplo el robo de autopartes, la violencia intrafamiliar, todo lo que se da en cuanto a las violaciones de la ley. Te quiero decir que nosotros conjuntamente con la autoridad municipal elaboramos los mapas de la delincuencia por colonia. Sabíamos el tipo de vehículos que tenían preferencia, a qué horas se los robaban, ¿sí? Inclusive se hacían denuncias entre mismos vecinos que sabían que se dedicaban a robar. Entonces, sí hubo una verdadera colaboración y participación con la autoridad, porque se hacía a través del vecino y con eso se hacían los mapas delictivos y se ponía algo más de atención. Entonces, también se tenían pláticas con la autoridad municipal para reforzar el sentido de pertenencia y no decir en forma despectiva, es la policía, son corruptos, son rateros, sino que también casi logramos tener lo que se llama el policía de barrio, o sea, el policía de la zona, que lo teníamos todos identificado y sabíamos si es corrupto o si no era corrupto. Y si era corrupto lo denunciábamos y lo castigaban, ¿sí? Teníamos conocimiento, inclusive se le daba seguimiento para castigarlo. Entonces, sí habría que hacer mucho trabajo en las colonias, rescatar estos consejos ciudadanos para elaborar los mapas delictivos y entonces en esa forma darle a la autoridad en dónde actuar. Porque si nos vamos por las denuncias y por las cifras que yo acabo de leer, esto prácticamente es imposible ir a la centralización de la centralización, a la calle 14 para elaborar una denuncia en la que tardas 8 horas y algunas de las veces no sales conforme. Otra de las modificaciones que habría que hacer, ustedes fíjense si algún día les ha tocado ir a alguna agencia del Ministerio Público, hay montones de artículos que es el cuerpo del delito. Entonces, no pueden regresárselo al que se lo robaron, porque ese es el cuerpo del delito y eso es lo que le sirve para seguir el procedimiento. Entonces, se dio un caso en nuestra colonia, se robaron, andaban robando el cable de las lámparas, se capturó a los que se los andaban robando, se los llevaron, pero se llevaron los rollos de alambre y hasta la fecha pues no habíamos podido rescatar. No se ha recuperado. No se ha recuperado, ¿no? Okay. Entonces, son de las reformas que habrá que hacerse, que habrá que repensar. Entonces, trabajar con las bases en las colonias y 2, modificar las leyes y la Constitución y 3, revisar el sistema económico a nivel nacional y también, ¿por qué no, mundial? Muy bien, muchas gracias, arquitecto Juan José Sánchez López del Parlamento de Colonias. María Elena Orozco Rodríguez de Unión Femenil AC, tu conclusión. Pues yo me voy con los valores familiares y regresando al tema del rescate de espacios públicos, me gustaría agregar que nosotros hemos trabajado en colonias, pongo un ejemplo, en el Coli rescatamos un espacio público, hicimos un huerto comunitario y no sabe la respuesta de la comunidad, cómo nos abrió los ojos en decir, esto es una muy buena forma de empezar. Y soluciones, pues a lo mejor hay muchas, pero lo importante es no quedarse callados. O yo sé que a lo mejor hay inseguridad o hay falta de confianza en las autoridades, pero también empezar a hacer algo. Si nosotros podemos desde la familia, entonces hacer algo. Y definitivamente lo que es, nosotros trabajamos con habilidades y capacidades de la gente. Entonces, si las personas que son autoridades o que son policías no saben bien lo que están haciendo, volviendo a lo que decían los partidos políticos ayer, necesitan capacitación. Esa es una solución que debería de hacerse. Efectivamente. Muchas gracias, María Elena Orozco de Unión Femenil AC. Gracias. Maestro Gerardo, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos concluir desde las ópticas diferentes de autoridad y sociedad.
Desde el punto de vista de la autoridad, sí tendría que empezar a reconocer el problema que se tiene y inmediatamente actuar en consecuencia. Prevenir más que perseguir el delito. En la medida que podamos lograr a cabo actividades adecuadas de prevención, vamos a tener menos delitos. Pero también ahí hay que ser muy objetivos y decir, ¿qué están haciendo nuestros policías? Ya se habla de que tenemos en el estado de Jalisco 5,000 infracción de policías, pero ¿cuántos son verdaderamente policías efectivos, operativos? ¿Cuántos están dedicados a cuidar empresas privadas? ¿Cuántos están dedicados a cuidar familias de políticos? ¿Cuántos están cuidando edificios? ¿Cuántos ya no tienen la edad y las posibilidades físicas para ser elementos de policía? Entonces, estos cuerpos policíacos se nos hicieron viejos y no están siendo funcionales. En realidad no tenemos, yo creo que un 50% del número que estamos pagando en nómina, verdaderamente llevando a cabo la ¿Vieron las cifras de, claro, de 5,000? Había 1,200 porque el resto no habían pasado las pruebas de confiabilidad. Esa es otra situación. Y de esos 1,200 claro, andaban, creo que 400, como usted lo menciona, maestro, de guardias privados. De guardias privados, efectivamente. Entonces hay mucho, se pierde mucho por ahí la fuerza policíaca. Entonces, a ellos lo que primero que tendrían que hacer sería reconocer el problema y verdaderamente aplicarse a esto. Ahora, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Primero, denunciar. O sea, tenemos que privilegiar sí, la cultura de la denuncia, porque en esa medida les tenemos que exigir resultados. Tenemos algo que es algo importante en este momento. Las autoridades no son nuevas. Hay cuando menos 2 o 3 jefes policíacos que están repitiendo. Tenemos al exsecretario de Seguridad Pública ahora como fiscal general. Entonces no puede venir a decir que no conoce y que no sabe y que está apenas enterándose. No, él ya sabe porque ya trabajó los 6 años anteriores como secretario de Seguridad y los 3 anteriores como director de Seguridad Pública de Guadalajara. El director de Seguridad Pública de Tlaquepaque, de quien se han quejado en las llamadas que recibimos del público, está repitiendo. Él fue ya director de Seguridad Pública de Tlaquepaque en la administración anterior y lo ha sido en una previa y aparte en Tonalá. Entonces no son gente nueva, son gente que conoce el medio, son gente que conoce la zona metropolitana y por lo tanto tendríamos que exigirles mejores resultados. Ok, pues muchísimas gracias, doctor maestro Gerardo de la Cruz Tovar de la Universidad Panamericana. Tenemos una última llamada, con esto nos vamos a despedir. Es José María Nuño, él es abogado del sector Libertad. Piensa que se mejoraría la seguridad pública estableciendo legalmente en la Constitución política los retenes y las volantas, además de la creación de un servicio secreto en contra de la delincuencia organizada y el narco. Saludos al maestro licenciado Gerardo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, María Elena Orozco Rodríguez, directora general de Unión Femenil Jalisco. Muchas gracias. Gracias también al arquitecto Juan José Sánchez López, representante de la colonia Lomas del Valle ante el Parlamento de Colonias. Gracias, arquitecto. Gracias, Begoña, por la invitación. Al contrario. Gracias también al maestro Gerardo de la Cruz Tovar, académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar por aquí con ustedes. Igualmente, gracias. Gracias sobre todo a usted por habernos sintonizado a través de S7 Jalisco. Le recordamos que mañana continuamos con nuestro tema de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Recuerde que mañana nos visitan asociaciones juveniles, jóvenes organizados, y vamos a analizar sus puntos de vista, sus opiniones también muy importantes, ¿no? Ya nos comentaba, es el grueso, los jóvenes. Vamos a ver qué nos dicen mañana. Hasta mañana, que la pasen muy bien, muchas gracias a todo el equipo y ustedes se quedan con la mesa aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes. Perfecto. Yo creo que... Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.